Amigas, amigos, como siempre un gusto saludarlos aquí en Quince Diario TV y en este segmento que llamamos El Lugar Común. Aquí, bueno, nos encontramos y platicamos, discutimos sobre las frases hechas, los lugares comunes, los sobreentendidos que con frecuencia se convierten en malentendidos. Estamos revisando el lenguaje y hoy vamos a hablar de un refrán, una frase hecha, que dice que al pueblo hay que darle pan y circo. Y esto desde tiempo de los romanos, cuando el circo romano precisamente pues atraía a las multitudes con espectáculos muy crueles y demás, que no viene mucho al caso profundizar si seguimos convirtiendo la crueldad en espectáculo o no. Lo que sí es muy cierto es que el circo funciona ya no con 3 pistas, sino con múltiples pistas digitales. Hay incluso una sobreoferta de espectáculos circenses. Cuando esperaríamos más solemnidad, todo se ha convertido en un desfile de payasos. Y eso suena fuerte, pero la realidad supera a la fantasía. Miren ustedes, hace pocas semanas un destacado periódico español dio a conocer un estudio estadístico a nivel histórico por demás interesante. En una base de datos se conjuntaron datos de información de más de 40,000 biografías de todos los tiempos y de todo el planeta. Por supuesto, esto es digno de un análisis, cuál fue la metodología que se siguió, etc. Pero el resultado es tan interesante que vale la pena ponderarlo. Y aquí tenemos una gráfica de lo que resultó en este estudio estadístico, en donde se puede ver claramente lo que sucedió antes del advenimiento de la imprenta, lo que ocurrió cuando ya empezó a distribuirse la cultura a través de los libros, es decir, después de la imprenta en el siglo XVI, y lo que ocurrió en el siglo XX cuando llega la época del radio y del cine, de la radio y el cine, y finalmente con la llegada de la televisión. En la primera etapa, en la historia antigua y medieval, antes de la imprenta, los temas, las figuras que aparecían con mayor frecuencia eran los políticos. Los políticos con un 51%. Porque las figuras públicas, básicamente políticos y militares, eran las personalidades que marcaban el ritmo de la vida social en aquellos tiempos. En segundo lugar, aparecen las figuras religiosas. Obviamente, en la tradición oral, pues estas figuras religiosas seguían siendo parte muy importante del conocimiento o de la forma de vida de las personas en aquel tiempo. Luego ya aparece el escritor con un 7%, los acompañantes, fíjense, aparecen con un 5%, por ahí los artistas como pintores y algunos otros. Pero después de que el señor Gutenberg desarrolla su imprenta de tipos móviles, por allá de finales del siglo XV, principios del XVI, bueno, los políticos reducen casi a la mitad su importancia, se van a un 28%, y los escritores de un 7% se van a un 13%. En realidad lo que aumenta notablemente después de la imprenta es la presencia de los artistas y de los científicos. Aparecen los biólogos, los matemáticos, los químicos, en fin, aparece por ahí, si se fijan, en una esquinita con un 3%, 2%, los exploradores, casi igual que los arquitectos. Es decir, la imprenta como vehículo de la cultura empieza a marcar un nuevo derrotero, un nuevo rumbo en el desarrollo cultural de la humanidad. Pero esto, que más o menos se mantuvo constante, a principios del siglo XX se sacude tremendamente cuando aparecen los actores, los músicos, los cantantes, incluso los directores de cine. Ven ustedes la gráfica, como nos dice el actor 13%, y aquel político que antes de la imprenta tenía el 51%, que después de la imprenta bajó al 28%, ahora después de la radio y del cine, el político baja hasta un 20%. Suben en cambio los escritores, los científicos por ahí siguen en su reducto muy parcial, pero ahora es el espectáculo el que empieza a dominar. Los músicos aparecen destacadamente, igual que los cantantes.
Pero todo esto vuelve a transformarse increíblemente después de la época de la televisión. Cuando llega la televisión se trastocan los valores culturales y ahora resulta que las figuras más dominantes en el aspecto cultural, y esto habría que subrayarlo, cultural o entrecomillarlo, son nada menos que los jugadores de fútbol. Y evidentemente, siendo esta una encuesta española, se refiere al fútbol soccer, no al americano, que luego nos hacen creer que el Super Bowl es un evento de clase mundial, como la Serie Mundial del Béisbol, que son obviamente costumbres norteamericanas. No, esto estamos hablando por lo menos en Europa. Queda muy claramente que el jugador de fútbol pasa a ser una figura preponderante. Y miren ustedes dónde están ahora los cantantes. Yo creo que después de ver esta gráfica, mejor que periodista me voy a concentrar en seguir siendo actor, porque parece que son más populares. Músicos, cantantes, actores, escritores, todos destacados, y los políticos quedan con un penoso 7%, que si sigue como va la cuestión, la cifra podríamos estimarla que viene a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que aquella máxima de que al pueblo pan y circo sigue funcionando. Sobre todo sigue funcionando para el statu quo, para el sistema. El pensamiento revolucionario no cabe cuando no hay reflexión. Y aquí vale mucho la pena darnos cuenta que en estos medios modernos no nos están diciendo qué pensar. Claro que no. Lo que nos están diciendo es, piensen en esto. Y ahí ellos fingen que tenemos libertad para escoger nuestro equipo favorito, o nuestro jugador consentido, o nuestra figura como modelo del triunfador en esta sociedad individualista. Ahora son los jugadores de fútbol, los actores, los cantantes, los modelos a seguir. Ya no son ni los políticos, ni las figuras religiosas o los escritores. Y este es un claro síntoma de que vivimos en una sociedad del espectáculo, como ya lo han dicho muchos autores renombrados. En fin, el lugar común es que al pueblo, pan y circo. ¿Haremos un circo inteligente? ¿Se podrá? Hasta la próxima, amigos.